Buenas noches, mis queridos hermanitos jóvenes de la Iglesia Monte Sión. Este es el primer estudio que vamos a tener por medio de audio y video. Sé que probablemente puede ser un poco difícil, pero dadas las circunstancias, hermanitos, pues vamos a tener que hacerlo así por ahorita. Más adelante espero que podamos tener, si Dios quiere, un lugar donde podamos estudiar o tal vez quieran estudiar en su casa, yo puedo ir para allá, ver la forma en que podemos hacerlo, pero por ahora hagámoslo así. Espero, mis hermanos, que pongan atención y sobre todo, mis hermanos, que ustedes, al ser jóvenes, aprendan o se den cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ustedes. Antes de comenzar, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, que sea Él el que nos guíe, el que nos lleve a entender su palabra. Perdón, errores técnicos errores técnicos de principiante. Y entonces, pues, vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Amén. Ok, dice, vamos a decirlo así: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por este primer estudio con los jóvenes de la iglesia, con Adriana, con Lili, con Alexis, con Brian, Señor. Por favor, te ruego, Padre, que toques su corazón, toques su oído, unja su oído, Señor, para entender a cabalidad lo que quiere decir tu palabra, pero sobre todo, Señor, para que la aprendan y se den cuenta, Señor, que ellos pueden hacer muchas cosas en tu nombre y que también tengan el deseo, Señor, de ponerlo en su corazón, de trabajar para tu obra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Bueno, muchachos, la razón de este estudio, de empezar con Timoteo, no es otra más que ustedes se den cuenta de lo que Dios puede hacer con un joven. Desgraciadamente, en los últimos años, por 30, 40 años, yo me he dado cuenta en muchas iglesias que muy pocas veces se enfocan en los jóvenes. Sin embargo, la experiencia mía que yo tengo, hermano, me dio lugar para comprender y entender la importancia que tienen los jóvenes dentro de la iglesia. Para empezar un poquito, hermanos, yo me crié en una casa donde el evangelio ya había llegado por medio de mi abuela. Desde que tengo uso de razón, mi madre recuerdo que ella empezaba también en los caminos del Señor. Sin embargo, mi abuela era una predicadora, enseñaba en la iglesia. Ella sabía cantar. Entonces, yo me acuerdo que cuando ella me ponía luego a estudiar las tablas de multiplicar para la escuela, tenía yo como 5 o 6 años, ella me ponía a leer las tablas, a recitarlas, mientras ella estudiaba para predicar. Entonces, para mí siempre fue algo muy cercano a mí, o algo muy común ver a mi abuela que se preparaba para predicar, mis hermanos. A la edad que tenía yo como 10, bueno, desde que 4 o 5 años, siempre me mandaban a la escuela dominical de niños. Sin embargo, cuando yo ya tenía 11 años, yo tenía casi la estatura que tengo ahorita. Y la verdad, hermanos, a mí me daba pena ir con los niños. Entonces yo decidí, yo no le pregunté a mi abuela, no le pregunté a mi mamá, no le pregunté a nadie, sino que yo decidí pasarme a estudiar con los jóvenes. Gracias a Dios y afortunadamente, dentro de esos jóvenes había unos muchachos que eran muy amigos de mi abuelita, o mi abuelita los conocía muy de cerca. Uno de ellos se llamaba Gildardo, otro se llama Misael, y alguno que otro joven. Y gracias a Dios, tanto Gildardo como Misael, ellos tenían en su corazón estudiar para pastor. Por lo tanto, cuando ellos decidieron arroparme,
y empezarme a enseñar a trabajar con ellos, repartir tratados, visitar a los hermanos, a los enfermos, hacer todo lo que se hacía antes en la iglesia de Asambleas de Dios en los años 70. Yo aprendí mucho, aprendí a estudiar la palabra, aprendí a buscar. En el servicio de jóvenes había ciertos juegos que le llaman esgrima bíblico, donde el que está dirigiendo empezaba un capítulo y todos los demás tenían que encontrarlo sin saber cuál era el capítulo. Y cuando alguien lo encontraba se ponía de pie y seguía leyendo donde iba el hermano que iba dirigiendo. Entonces todo ese tipo de juegos me ayudó a entender un poquito más la palabra, ¿verdad? Pero a la vez también había que poner, ¿cómo se dice? Había que poner de nosotros mismos esfuerzos para poder lograr hacerlo. Al principio los hermanos me daban la cita y me decían, aquí va, y ya me ponía yo de pie y seguí leyendo. Ya después yo empecé a hacerlo por mí mismo. Encontré la manera de cómo encontrar o cómo lograr saber dónde ellos iban leyendo. Gracias a Dios, hermanos, desde esos tiempos para acá, yo aprendí a conocer a Dios. Empecé a ver cosas que mucha gente decía que ya no sucedían. Sin embargo, yo las comprobé, yo las probé, yo me di cuenta que sí existían. Pero existían en aquellas personas que de veras quieren saber. Aquellas personas que de veras anhelan ese toque, ese conocimiento, conocer a Dios más de lo que comúnmente se predica en las iglesias, hermano. Yo siempre le dije al Señor, yo quiero comprobar primero lo que tú haces en mí. Yo quiero comprobar lo que dice la Biblia, verlo con mis ojos, palparlo con mis manos, para que cuando yo hable en tu nombre, yo diga, yo sé a quién he creído y sé de quién estoy hablando. Y gracias a Dios hasta este momento que acabo de cumplir 56 años, Dios sí me sigue mostrando tal como yo lo buscaba desde joven. Ese es el motivo, hermanos, de estudiar ahora la palabra, y por eso yo los invito a que vayan al libro de Timoteo. Les voy a mandar el video, les voy a mandar los apuntes que tengo en inglés o en español, como ustedes quieran, para que ustedes los lean, los vean, para que vayamos al mismo tiempo. Pero la razón de esto, mis hermanos, junto con el libro que le di a cada uno, es el I Mighty Win. Espero que ya lo hayan leído o que ya lo estén leyendo, y ustedes mismos se darán cuenta que aún el Dios de la antigüedad, el Dios de los tiempos de Jesús, el Dios de los tiempos de Timoteo, de Pablo, es el Dios que nosotros servimos ahora. Y así como había obras, había señales en ese entonces, todavía los hay. Ese es un testimonio muy hermoso de Mel Tari. Y como les vuelvo a decir, espero que ya estén leyendo el libro, que lo hayan empezado a leer. Tal vez ya lo terminaron, no sé. Pero para que se den cuenta que Dios todavía puede hacer grandes cosas con aquellas personas que deciden servirle a Él. Vamos a entrar en primera de Timoteo. Timoteo fue sin duda uno de los más fieles colaboradores del apóstol Pablo, tanto en sus viajes misioneros, en los que formó parte del equipo misionero paulino o del apóstol Pablo, como también en la calidad de portador de sus mensajes o de sus epístolas, siendo un colaborador de él probablemente, ayudándole a escribir, o mientras Pablo dirigía o decía las palabras, Timoteo también las escribía. Pero fue un muy importante colaborador de Pablo. En el Nuevo Testamento, él es mencionado 6 veces en los Hechos de los Apóstoles, Timoteo. 17 veces en las cartas de Pablo, que son 13. Y una vez en la epístola de los Hebreos, que también la epístola de los Hebreos fue escrita por Pablo. Se cree por la forma de escribir y por ciertos rasgos que tiene el libro de Hebreos, se piensa y se cree que fue Pablo el autor.
aunque en realidad la carta de los Hebreos no dice específicamente que fue escrita por Pablo. Recuerde que Pablo siempre escribía: yo Pablo, os escribo esta epístola, escribo esta carta o envío esta carta. El libro de Hebreos no tiene esas palabras, pero por la forma de escribir, por la forma profunda que tiene de hablar del Antiguo Testamento y sobre todo de la ley de Dios respecto a los sacrificios, se está un 98%, 99% seguro que les escribió Pablo. Bien. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, encontramos unas palabras muy interesantes del apóstol Pablo. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice: espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, para quedar también yo animado con vuestras noticias. Pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del Evangelio. Pablo, escribiendo una carta a los filipenses o a la iglesia de Filipo, dice que les va a enviar a Timoteo, porque no tiene, en otra versión dice, porque no tengo a nadie más que sienta lo mismo que yo. Y en ese entonces Timoteo todavía era muy joven. Se calcula o se piensa, aquellos que estudian la palabra de Dios, que Timoteo probablemente tendría 16, 17 años cuando se acercó a Pablo para ser un colaborador de él. Lógicamente, con el transcurrir de los años, se ganó el favor de Pablo, quien lo miraba como si fuera su hijo en la carne. Recuerda que el apóstol Pablo nunca estuvo casado ni tuvo hijos físicamente, o sea, literal, de padre a hijo, como podemos tener nosotros nuestros propios hijos, o ustedes son hijos de sus papás. Pero sin embargo, Pablo sentía un cariño en especial por todos aquellos jóvenes que trabajaban. En este caso estamos hablando de Timoteo, pero había muchos más. Está el libro de Tito. Tito era también un gran colaborador. Había otro que se llamaba Epafrodito. Había otro que se llamaba Epafras. Y hay muchos de todos los servidores o de todos los hombres que sirvieron a Pablo, que le ayudaron a Pablo en su ministerio, tanto hombres como mujeres. Muchos de ellos eran jóvenes. Pero en este caso vamos a entrar a lo que es el libro de Mateo, que en realidad es la base de este estudio. Dice así primera de Timoteo, capítulo 1, empezando desde el versículo 1. Dice: de Saúl, un emisario o apóstol del Mesías Jesús, por orden de Jehová nuestro Salvador. Aquí hay un punto interesante, mis hermanos, que hay que entender o hay que comprender. Dice: de Saúl, un emisario apóstol del Mesías Jesús. Pero escucha las palabras que dice: por orden de Jehová nuestro Salvador. Aquí puede entrar algo así como un problema de entendimiento o un problema de contradicción. A lo que está diciendo Pablo, dice que por orden de Jehová nuestro Salvador. ¿Por qué Pablo dice esto? Recuerda que Pablo era un fariseo de fariseos, un maestro de la ley que conocía al derecho y al revés todo lo que tenía que ver con la escritura. Y él está tomando lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 140, versículo 7. Salmo 140, versículo 7 dice así: Jehová, Señor, potente Salvador mío. No está hablando de Jesús, está hablando de Jehová, del Padre Celestial, como potente Salvador. Y sigue diciendo Pablo, dice: emisario y apóstol del Mesías Jesús, por orden de Jehová nuestro Salvador, y del Mesías Jesús nuestra esperanza. Salmos 28:8 dice así: Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido.
En el Salmo 147 dice que Jehová Dios o el Padre es el Salvador de nosotros. Pero en el Salmo 28:8 dice Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Lo que está diciendo la Escritura, en términos generales, al Dios ser el Dios del universo, como dicen los últimos versículos del Salmo 24, Jehová es el Rey del universo. Y decidió venir a salvar al pueblo o salvar a los seres humanos por medio de una persona, que fue su Hijo Jesús. Entonces, si hablamos en términos generales, en cuestión de autoridad, Jehová Dios, el Padre, es el Salvador del hombre. ¿Cómo lo hizo? A través del envío de su Hijo Jesús, para que por medio de su Hijo Jesús, en el sacrificio que hizo en la cruz, nosotros alcanzáramos a ser salvos para estar con Él en el cielo cuando todo esto termine. ¿Es correcto lo que dice la Biblia? Sí lo dice. Porque Dios decidió que iba a salvar al ser humano a través de su Hijo. En otras palabras, Dios es el Dios salvador. A través de su Hijo unigénito fue que nosotros alcanzamos la salvación. ¿Ve? Por eso decir que el Padre Celestial es nuestro Salvador, sí, porque Él puso los medios, puso la persona correcta, por medio de quien podemos ser salvos. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo por la fe. La palabra fe en el hebreo se entiende como confianza. Poner toda la confianza en alguien muy poderoso, o el más poderoso, o el único poderoso que existe. Favor inmerecido, misericordia y paz de Jehová el Padre y del Mesías Jesús, nuestro amo. Probablemente en la Biblia en hebreo o la Biblia en español vas a encontrar que dice nuestro Señor. Nuestro Señor. La versión que yo te estoy leyendo es la versión que yo uso, la versión en hebreo traducida al español. Ahí en todo lo que se refiere a Jesús como Señor en la Reina Valera o en la King James, en la Biblia hebrea se refiere como amo. ¿Por qué como amo? La palabra amo significa dos cosas. Uno, que es dueño de todos los esclavos, o que es el amo de todo lo que tú alcanzas a ver. Entonces, el concepto hebreo significa que cuando uno habla o se refiere uno al Mesías Jesús o a Jesús como amo, está hablando que no hay más autoridad que la de Él. Significa que aquella persona que es dueño del esclavo o aquel que es señor de los esclavos es el único que puede dar órdenes y es el único que puede hacer lo que Él quiera y todos los demás tienen que obedecerlo. Ese es el concepto hebreo respecto a llamar a Jesús como Señor o como amo. La palabra amo en hebreo se dice Adón. Pero ese es el concepto. Por eso algunas veces si tú has leído algunas cartas de Pablo o de los libros del Nuevo Testamento, él dice yo, prisionero de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Ese es el concepto. Bien, versículo 3, 1:3 dice, como te aconsejé cuando salía de Macedonia, quédate en Efeso, para que le ordenes a cierta gente que está enseñando diferente doctrina que desistan. La razón por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo que lo dejó en Macedonia es porque así como ahora en estos tiempos, en la antigüedad ya había personas que estaban pervirtiendo o estaban hablando del Evangelio de forma errónea. Entonces fíjate el encargo que le da Pablo. Pablo dice, te he dejado en Macedonia, así como te lo ordené, para que tú corrijas a aquellos que están predicando un evangelio diferente. Fíjate nada más el tamaño de cargo o lo grande del mensaje que le deja Pablo a Timoteo y el mandamiento que le deja, qué es lo que tenía que hacer en Macedonia. Y fíjate una cosa, Pablo no le está diciendo es que tú eres joven, tienes poco tiempo en la iglesia, tú no vas a ser capaz, pero yo confío en ti. No, es que Pablo ya lo había preparado
Pablo había dedicado mucho tiempo con él a fin de que Timoteo entendiera las Escrituras como las entendía Pablo. En el versículo 4, mis hermanos, dice, refiriéndose a estas personas, haz que ellos desistan de poner su atención en fábulas y genealogías interminables. Fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos, relatos verídicos o mitad verídicos, mitad fantasiosos. Y dice, y genealogías interminables. Cuando se refiere a genealogías es de dónde descendían estas personas. Primer punto, las fábulas eran las añadiduras a las escrituras, como las obras de la ley de los esenios, que les gustaba mucho llenar de fábulas o cosas mágicas las mismas escrituras, contaminándolas, de la cual ha hablado en la ciudad, habitaban o había en las ciudades de los Gálatas y Colosenses. Sigue diciendo, la reunión de Israel y la salvación en el Mesías Jesús no está basada en ningún tipo de genealogías, cosa que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le da el mismo nivel de importancia o más a María que al propio Jesús, siendo que el que murió por los pecados, por causa de los pecados, para salvar al hombre, fue Jesús, no María. A eso se refiere con genealogías interminables. Por eso dice que Jesús, hijo de María, hijo de José, hijo esto y esto y esto y esto. Se basan más en la descendencia física de la familia de Jesús que en realidad en solo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Sigue diciendo el versículo, esto desvía a la gente a la especulación, en vez de hacer el trabajo de Jehová que requiere fe o confianza. En otras palabras, este tipo de personas lo que hacían, se metían a cosas que no venían al caso con tal de hacer que la gente los siguiera a ellos, olvidándose de lo que en realidad es la palabra de Dios, que es confiar en Dios y en lo que Jesús vino a hacer por nosotros. En el versículo 5 dice, el propósito de esta carta es promover el amor de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe o confianza sincera. Nosotros, para poder entender a Dios, tenemos que tener una fe sincera en Él y un corazón sincero y limpio para poder o querer entender su palabra. Versículo 6. Algunos apuntan al blanco, apuntando al flanco, fallan y se han desviado hacia discursos o discusiones infructuosas. Miren hermano, si tú dispones en tu corazón conocer la palabra de Dios y permites que Dios te enseñe por medio de alguien, una persona mayor, un maestro, un predicador, o directamente tú, si tú te quieres quemar las pestañas y anhelas buscar por tu cuenta todo esto, Dios lo va a hacer a través de su Espíritu. Pero lo va a hacer y te va a dar la respuesta correcta o la visión correcta de lo que dice la palabra, sin necesidad de meterte en pleitos o discusiones infructuosas, como muchas iglesias o muchos predicadores o muchos hermanos tienen por costumbre, entrar en discusiones que a nada te favorecen o nadie te ayuda. En el versículo 7 dice, quieren ser maestros de la palabra, pero ni entienden sus propias palabras, ni los asuntos sobre los cuales hacen tan enfáticos pronunciamientos. En otras palabras, mucha gente estudia la palabra solo para causar problemas o causar controversias. Si tú decides estudiar la palabra de Dios para aprender más y compartir el Evangelio, nunca vas a caer en ese tipo de problemas, pero no todos piensan lo mismo. Hay personas que se dedican solamente a estudiar esos versículos o esos libros de la Biblia para causar controversias y llevar gente cautiva con engaños a su iglesia o que sean seguidores de ellos. Dice en el punto número 2 o la observación número 2, un maestro de la Biblia no puede confiar en la ley para salvación.
La ley es para ayudar a conocer el pecado, limpiar nuestro corazón día a día y ayudarnos a no extraviarnos de la verdad. La ley no fue puesta para castigar al hombre. La ley fue puesta por Dios o fue escrita por Dios para que los seres humanos nos diéramos cuenta que por más que nos esforcemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias, ¿cómo se dice?, en nuestras propias expectativas, nosotros mismos no podemos ser salvos. Siempre necesitamos a Dios para poder cumplir la ley. En este caso, para nosotros sería la ayuda del Espíritu de Dios para poder cumplir sus mandamientos. En el versículo 8 dice: nosotros sabemos que la palabra de Dios es buena, eso todos lo sabemos, proveyendo que uno lo use de la forma que la palabra misma está escrita con esa intención. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la palabra fue escrita por la razón de que el hombre le es necesario leerla y entenderla y ponerla por práctica, para que el hombre se dé cuenta que solamente de la forma que Dios dice en su palabra es que podemos cumplir lo que Él nos ha mandado en lo que es la ley, o podemos cumplir lo que Él espera de nosotros respecto a la ley o a la palabra de Dios. En el versículo 9 dice así: sabemos que la ley no es para la persona que es justa. En otras palabras, los sanos no tienen necesidad de la ley. Eso es lo que está diciendo. Jesús mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de doctor, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para gente que matan a su padre y a su madre. Esto no lo debemos tomar literal. Que existen en algunos casos, sí. Pero recuerda que aquí le está hablando a personas que conocen el Evangelio. Y uno de los principales mandamientos que tenemos nosotros en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. Pero precisamente respecto a eso, volvemos otra vez que dice: sabemos que la ley no es para la persona que es justa, sino para los que la observan, sino para los que no la observan o no la siguen, y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos. Dice, para gente que mata a su padre y a su madre. Probablemente se refiere a no físicamente, pero el hecho de no obedecer a los padres, maltratar a los padres, hablar en contra de los padres, rezongarle a los padres o rechazar lo que te dicen, tal vez no los estás matando físicamente, pero espiritualmente estás cometiendo un pecado. Bueno, y me refiero a ustedes porque el estudio para los jóvenes, pero aún nosotros los que tenemos todavía una mamá o un papá, si lo hacemos, estamos haciendo exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En otras palabras, si nosotros no obedecemos a nuestros padres, los tildamos de locos, de viejos, anticuados, y no los obedecemos, estamos cayendo en lo mismo que dice Primera de Juan 3:15, que somos homicidas espirituales. Y el versículo 9 dice, para que gente que mata a su padre y a su madre, o sea, quiere decir que son asesinos. Y Jesús mismo lo dijo: si tú le dices fatuo, necio, inútil a tu hermano, eres culpable de homicidio. Hermanitos, hay que tener cuidado con eso. En el versículo 10 dice, para los proxenetas, no recuerdo cómo dice la Reina Valera, pero un proxeneta es una persona que prostituye sexualmente a las personas, sean hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes o mayores. Dice, para los homosexuales, una de las cosas muy interesantes en las nuevas versiones de la Biblia es que ya no se usa la palabra homosexual, se usa la palabra sodomita, pero la palabra correcta es homosexual, sea hombre o sea mujer. Si es hombre se le llama homosexual, si es una mujer se le llama lesbiana, pero están en el mismo grado o en la misma condición de ser homosexuales. Un homosexual es una persona
que le gustan personas de su propio sexo o buscan personas de su propia identidad física y sexual. ¿Ve? Dice, este término se aplica tanto al hombre homosexual como al afeminado o a la mujer lesbiana, ya que homosexualidad es tener sexo con una persona del mismo sexo, ya sea dos hombres como dos mujeres. Eso significa la palabra homosexual. Y recuerda, la palabra proxeneta significa una persona que prostituye sexualmente a las personas, independientemente de su sexo. Sigue diciendo el versículo, comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúa en contra de la sana enseñanza, o las sanas enseñanzas que da la palabra. El versículo 11 dice que están de acuerdo con las buenas noticias o con el evangelio con el evangelio de las buenas noticias o evangelio del glorioso y bendito Jehová. Estas buenas noticias o evangelio fueron confiadas a mí. Recuerda que Pablo fue llamado para ser apóstol a los gentiles. Y aquí lo reconoce una vez más. Dice, todo esto fue encargado a mí para darlo a conocer. En el versículo 12 dice, y le doy gracias al que me ha dado el poder, el Mesías Jesús, nuestro amo, porque me consideró suficientemente confiable para ponerme a su servicio. Todos los que hemos sido llamados, así como yo y así como ustedes, que participan algunos en el canto y que están en la iglesia, están considerados suficientemente aptos y confiables para llevar el evangelio. Si no, no estuviéramos en este momento, mis hermanos, estudiando esta palabra. Amén. Dice, aunque yo fui un hombre que perseguía, blasfemaba y era arrogante, pero en cambio recibí misericordia, porque actué siendo incrédulo sin entender lo que hacía. Todos hemos cometido ese error, sí, hermanos, todos. Unos de una manera, otros de otro. Pero Dios en su infinita sabiduría y misericordia nos ha permitido conocer poco más de su palabra para ya no volver a cometer esos errores. Versículo 14. La misericordia de nuestro amo se derramó en mí con confianza y amor que viene del Mesías Jesús. Todo lo bueno procede de Jesús, mi hermano. Así que aquí una palabra en la que puedes confiar. Una que completamente merece ser aceptada. El Mesías, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo el número 1 de los pecadores. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, que así como la misericordia de Dios a través de Jesucristo, vino Jesús a rescatar a los pecadores, Pablo vuelve a decir, yo de los cuales yo era el primero. En otras versiones dice, yo era el primero. Aquí da a entender que sigue cometiendo pecados. El hecho de estar en los caminos del Señor no significa que no vamos a pecar, sino simplemente significa que al no ser completamente cambiados espiritualmente y físicamente con un cuerpo glorificado, todavía estamos sujetos a cometer errores y pecados. Pero una cosa es reconocer que hemos pecado y pedir perdón por esos pecados, a otra situación de pensar que uno no necesita arrepentirse porque ya somos salvos. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que a pesar de que hace el trabajo para Dios y lleva años haciéndolo en esta carta, él sigue considerándose como un pecador y de los pecadores el primero, por lo cual es necesario el perdón y la misericordia de Dios. El versículo 16 dice, pero por esto es precisamente que recibí misericordia, para que en mí, el número 1 de los pecadores, Jesús el Mesías, pudiera demostrar cuán paciente es, como ejemplo para los que después vengan a confiar en Él y por lo cual tengan vida eterna o tendrán vida eterna. Nosotros no somos perfectos, hermanos, como seres humanos. Pero si tú no te has dado cuenta, hay muchos ojos que nos miran.
Hay muchas personas que tienen su mirada sobre nosotros. Por eso entonces, aunque tal vez nosotros no hablemos o no compartamos el Evangelio en nuestra forma de conducirnos o de comportarnos, también damos testimonio de que nosotros servimos a Dios. ¿Ves cómo es muy importante eso? Sigue diciendo el versículo 17. Así que para el Rey eterno. Ok. Así que para el Rey eterno. ¿Quién es el Rey eterno de todo? Para el ser humano, cristiano, que conoce a Dios, para nosotros Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aparte de Él, hay un Rey que es el Rey del universo. Por ejemplo, el Padre. Por ejemplo, fíjate lo que dice Salmos 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Puedes buscar la cita. Y después de que termina, Él es el Rey de gloria, hay una palabra en hebreo que dice Selah. S-E-L-A-H. Todas las citas bíblicas o los capítulos que tú puedas leer y que dicen la palabra Selah, la palabra hebrea Selah significa calla y medita lo que acabas de leer. Lo que quiere decir que la palabra Selah te está invitando a hacer una reflexión en lo que acabas de leer, una meditación profunda para que puedas entender en sí lo que te está diciendo la palabra. Salmos 24:10 está diciendo que el Rey del universo es Papá, el Padre Celestial, que puso todo bajo los pies de Jesús como su heredero, pero mientras el Padre no muera, el Hijo no pasará de ser el segundo en el reino. Todos sabemos, el Padre no va a morir, vive eternamente, el Hijo vive eternamente. Y si tú lees, te interesa leer, puedes leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 28, y te darás cuenta que cuando todo esto haya pasado después del juicio del trono blanco, dice que Jesús mismo traerá todo lo que fue puesto bajo sus pies y lo regresará al Padre. Dice, y Él mismo, al que le fue sujeto todo, Él mismo se sujetará al Padre que le sujetó todas las cosas. Léelo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 28. Entonces dice el versículo 17, así que para que el Rey eterno, imperecedero e invisible, el único Dios que hay, sea el honor y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Al único Dios, el Dios sobre todas las cosas. Porque si Jesús es su Hijo, como dice Juan 1:1, Él también es Dios. Pero se está refiriendo en este versículo, se está refiriendo al Padre. En el versículo 8 dice, esta orden, hijo Timoteo, te doy conforme a las profecías que se te han hecho acerca de ti, o se han hecho acerca de ti, con tal de que por estas profecías puedas pelear la buena batalla. Muchas veces, hermanos, en muchas iglesias o hay muchas situaciones en las cuales Dios da una profecía respecto a nuestros hijos, a los jóvenes o personas de nuestra familia, pero esas profecías son para entender o que el ser humano comprenda lo que Dios espera y que Dios deja saber qué es lo que quiere hacer con esas personas. Yo me imagino que ustedes como jóvenes, Dios ha de haber dado una palabra a sus padres respecto a ustedes. Por esa razón ustedes están en la iglesia y por esa razón estamos aquí estudiando, para que ustedes puedan desarrollar lo que Dios ya puso en sus manos. Versículo 19. Armados con fe o confianza en Él y buena conciencia limpia. Dice, por rechazar la conciencia, algunos han naufragado en su fe o confianza en Dios. Hay personas que lo aceptan, personas que no lo aceptan. Versículo 20. Entre ellos son Himeneo y Alejandro, los que he entregado al diablo.
para que aprendan a no insultar a Jehová. Hay personas donde ustedes se van a encontrar, o hay momentos donde ustedes se van a encontrar a personas que, conociendo el Evangelio, niegan la eficacia o se comportan como personas que nunca han sido cristianas. En este caso, Pablo da dos nombres, Himeneo y Alejandro, pero lo da a forma de ejemplo, pero dice los cuales he entregado al diablo. Llega el momento, hermanos, que hay personas por las cuales ya no se puede orar, porque llegan a un nivel de rechazo, un nivel de burla, un nivel que raya ya de plano en lo más feo respecto a Dios, hermano, que ya no queda otra más que dejárselos al diablo, porque el diablo paga mal. El diablo no le importa lo bueno que le trabajes, él siempre paga mal. Entonces, a través de la tribulación, que las personas puedan recapacitar que lo que han hecho, a dónde los ha llevado, y puedan regresar hacia atrás. Por eso Pablo dice, yo los he entregado al diablo. No como forma de venganza, sino personas que no quieren hacer las cosas o no quieren hacer el servicio. Dios permite ciertas cosas por los medios de las cuales tenga que ser entregado en las manos del enemigo. Bien, el capítulo 2. Dice el título, Instrucciones sobre la oración. Sigue diciendo Pablo, primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias sean hechas por todos los seres humanos, jóvenes y viejos, incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia. Dice, para que podamos vivir una vida en quietud y paz, siendo piadosos e íntegros en todo. Se refiere a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, los que tienen autoridad o no tienen autoridad, los que están en gobierno y los que no están en gobierno, para que todo vaya más quieto y haya paz, no haya persecución. Versículos 3. Esto es lo que Jehová nuestro Salvador considera como bueno. Fíjate, vuelve a mencionar Jehová nuestro Salvador. Una vez más, Jehová nuestro Salvador, a través o por intermedio de su Hijo Jesús, que es el que vino a hacer lo necesario para que en la salvación de Dios alcanzáramos todos los seres humanos. Considera como bueno, esto es lo que alcanza su aprobación. Dice, Él quiere que toda la humanidad sea salva y venga al pleno conocimiento de la verdad. Punto número 5 dice, la verdad es la palabra de Dios. Por tanto, para tener conocimiento de la verdad, hay que venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca nos va a engañar, siempre y cuando la apliquemos correctamente. Versículo 5. Pues Jehová es uno, y hay un solo mediador entre Jehová y la humanidad, Jesús el Mesías, siendo humano él mismo. Y esto va de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2. Lean Filipenses capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 11 y dice que Él no se conformó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a habitar entre nosotros como un ser humano. Por eso dice el 5, pues Jehová es uno y hay un solo mediador entre Jehová y la humanidad, Jesús el Mesías, siendo humano él mismo. El apunte que da para esta cita dice, no hay otro que no sea el Rey de Israel, mediador entre nosotros y el Padre Jehová. No hay otro. No hay un Pedro, no hay una María, no hay un Juan, no hay un Judas, no hay santos, no hay Pablo, no hay nadie. Solamente Jesús, entre Dios y la humanidad, el único mediador es Jesús. No hay más. El versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos. Vino a morir por todos, así dando testimonio del propósito de Jehová en el tiempo adecuado. Jesús no vino cuando Él quiso, Jesús no vino así nomás de repente, había un tiempo en específico en el cual tenía que venir. Y me parece que es Miqueas 4:2 cuando dice que en el cuarto día, desde la creación, en el cuarto día nacería el sol de justicia, refiriéndose a Jesús. O sea, quiere decir que en
en el milenio cuarto de la creación, desde el principio de la creación hacia adelante, fue que venía Jesús. En el versículo 7 dice, para esto fui nombrado proclamador o predicador y aún emisario o apóstol. Digo la verdad, no miento. Un confiable y veraz maestro a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no tenían ciudadanía o no tenían sangre israelita en sus venas. Dice, a los que no tenían las sagradas escrituras ni eran israelitas. Él fue llamado a ser un predicador para ese tipo de personas que los gentiles venimos a ser nosotros. Que tal vez no tenemos sangre israelita. Por lo tanto, el evangelio llegó a nosotros a través de Pablo, porque él fue llamado a ser un predicador o un enviado o un apóstol para los gentiles. Permíteme, déjame agarrar agua. Dice el versículo 8. Por lo tanto, es mi deseo que cuando los hombres oren, no importa dónde, deben levantar manos que sean santas. No deben tener ira ni contiendas. Lo que Pablo está diciendo, que levantar las manos a Dios no es una costumbre inventada por la iglesia, sino que es una tradición o es una costumbre hebrea que así se hacía desde el principio. Levantar las manos hacia Dios, pidiendo o orando lo que fuera necesario, pero siempre levantando las manos santas, lo que significa que antes de orar o antes de entrar en la oración a pedirle cosas o bendiciones a Dios, debemos limpiarnos de cualquier contaminación o pecado que hayamos cometido, para poder levantar manos santas. Versículo 9. Asimismo, las mujeres cuando oren deben vestir modesta y sencillamente, con vestidos responsables, sin peinados ostentosos, o sin peinados suntuosos o ostentosos, ni joyas de oro o perlas, ni con ropas costosas. ¿Por qué razón Pablo dice que las mujeres cuando oren deben vestir de manera moderada y modesta? En los tiempos de Pablo, mis hermanos, existían muchos templos paganos, donde la forma de adorar a los ídolos era por medio del sexo, y las personas que estaban allí se llamaban sacerdotisas, y la forma que ellas usaban para adorar a sus dioses era por medio de relaciones sexuales. Ahora bien, yo no soy en contra de las mujeres que trabajan en eso, pero si tú eres una persona que puedes mirar o una persona que puedes distinguir, te darás cuenta que las personas o las mujeres, tanto hombres como mujeres, que están atrapados en la prostitución, siempre visten exagerado en sus ropas, en sus peinados, en su forma de maquillaje. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo que las mujeres deben, cuando oren, deben vestir modesta y sencillamente, se refiere a que cuando te diriges o oras al verdadero Dios, no necesitas vestir extravagantemente para poder acercarte, porque esa era la costumbre en los tiempos paganos, en los tiempos de los cuales Pablo está hablando. Entonces el Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo, no necesitas vestir como las mujeres en los templos paganos, puesto que el Dios al que sirves es el Dios verdadero, y no necesitas vestirte así, porque Dios lo que ve es el corazón y no lo de afuera. Es muy interesante eso, hermano, fíjate. Dice, porque así vestían las mujeres prostitutas que servían en los templos paganos. Esa era una forma de cómo atraer a los hombres para que adoraran a los falsos ídolos o falsos dioses. Versículo 10. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para mujeres que profesan que están adorando a Jehová, a saber, buenas obras, buenas acciones. No es lo que te pongas,
es lo que haces en el nombre de Dios obedeciendo su palabra. Las mujeres de Israel creyentes no pueden vestir como las adoradoras paganas. En otras palabras, dice el libro, dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Nosotros no podemos tomar cosas del mundo para adorar a Dios, puesto que somos personas diferentes. O se entiende que somos seres humanos diferentes. En el versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio y sometimiento completo. La razón de esta palabra no quiere decir que las mujeres están discriminadas en la iglesia o que no pueden hacer preguntas. Lo que Pablo se refiere, mis hermanos, es que en esos tiempos la mujer comúnmente no era enviada a la escuela, como si eran los niños, los varones. El niño comenzaba su escuela a los 4 años hasta los 12, cuando a los 12 ya conocían todo lo que era la ley de Moisés, los 613 mandamientos y muchos de los libros que en ese entonces se usaban, como el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros históricos. Pablo lo que dice aquí, que la mujer aprende en silencio y sometimiento, era porque muchas veces mientras se daba el estudio, se daba la prédica, las mujeres, había algunas mujeres que imprudentemente preguntaban con voz alta a sus maridos a qué se refería. Y si ustedes entienden o comprenden, cuando uno está predicando o está dando un estudio, ese tipo de pláticas en voz alta muchas veces distraen al que está predicando. A eso es a lo que se refiere Pablo. No que les está prohibiendo que pregunten. En otra cita bíblica dice que aquellas que quieren saber algo que le pregunten a sus maridos en sus casas, tocando el mismo punto de no interrumpir el servicio o la prédica. En el versículo 12 dice, pero no permita a una mujer enseñar a un hombre o ejecutar autoridad sobre él, sino debe mantenerse en paz. Aquí lo que se refiere Pablo, que dice que no permite que una mujer ejerza autoridad sobre el hombre, es porque tal vez ustedes se han dado cuenta. Hay personas o hay familias que tienen ya hijos y hasta nietos, y la que manda es la mujer. Y siempre que la mujer toma autoridad sobre el hombre y dirige la casa en lugar de que sea el hombre, siempre hay problemas. Si eso pasa en las casas, ahora imagínate en una iglesia. Que hay excepciones donde Dios permite o levanta mujeres pastoras, pero la razón, en lo personal te voy a decir, yo le hice esa pregunta al Señor, o yo le preguntaba al Señor por qué hay mujeres pastoras. Y la respuesta que Dios me dio me dijo, a veces pongo mujeres porque no encuentro hombres que quieran tomar ese ministerio o quieran tomar ese trabajo. Al no haber hombres que quieran hacerlo, tengo que levantar mujeres para hacer ese trabajo. Pero esa es decisión de Dios y Dios sabe por qué lo hace, cuándo lo hace y cómo la respalda. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de que Dios levante a una mujer como pastora. No, eso no es así. Dios sabe por qué lo hace. Y Dios tiene sus razones por qué lo permite. ¿Ve? Así que si tú tienes ese pensamiento, habías de meditar y pensarlo. Y sobre todo poco a poco lo vas a ir entendiendo de que es Dios el que al final decide lo que se hace. Y dice el versículo 12, las últimas palabras, sino deben mantenerse en paz. Todo en la familia, todo en las casas como familia tiene un orden. El sacerdote principal o el encargado es el esposo, luego sigue la esposa y luego siguen los hijos. Siempre que suceda que se cambia el orden en la casa, causa problemas. A veces es la mujer la que manda, a veces son los hijos los que mandan. Pero todo tiene un régimen, tiene un orden para poder funcionar correctamente en la casa. Y Pablo da el motivo. Versículo 13. Pues Adán fue formado primero y después Eva.
También dice, no fue Adán el que fue engañado, sino la mujer, que siendo engañada incurrió en la transgresión. La mujer fue la que pecó, pero cuando ella mordió el fruto no pasó nada. El problema fue cuando vino y le dio del mismo fruto, le dio a Adán y Adán comió, ahí es cuando se abrieron sus ojos. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad delante de Dios? El hombre. Eso lo tienes que tener claro. Versículo 15. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos con tal de que permanezca confiando, amando y viviendo una vida santa con modestia. No quiere decir que la mujer al tener hijos ya consiguió la salvación, sino que está diciendo que en el matrimonio la que tiene los hijos es la mujer, y la mujer es la encargada de darle las primeras palabras o enseñanzas a los hijos. Recuerda que el marido se va a trabajar y los niños son los que se quedan con la mamá. Entonces es un trabajo que la mamá tiene de empezar a enseñar a los hijos, a enseñarles, a mostrarles, a entender las cosas que deben aprender. Por eso un hombre, vamos a hablar de los varones. Los varones, cuando nos quedamos con la mamá porque el papá se va a trabajar, aprendemos lo que las madres hacen, lo que las mujeres hacen, para que cuando nosotros estemos grandes podamos comprender el trabajo que ellas hacen. ¿Sí me entiendes? Conociendo lo que ellas hacen, lo que ellas proveen y lo que ellas nos enseñan, aprendemos o debemos entender o aprender que cuando los varones ya somos adultos, debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón el trabajo importante que hace la mujer dentro del matrimonio. Amén. Okay. Capítulo 3. Requisito para los dirigentes o líderes en una iglesia. Dice, he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea o iglesia está buscando trabajo que vale la pena. Hombres y mujeres. En estos tiempos, hombres y mujeres. Versículo 2. Un líder de asamblea o iglesia tiene que estar sin tener ningún reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. Esos son requisitos para ser un líder, hermano. No se trata nada más de que yo creo, yo quiero o creo que sí puedo. Hay requisitos que cumplir. En el versículo 3 dice, no debe beber con exceso, no debe emborracharse. Aquí lo que está diciendo, mis hermanos, es todo lo que las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento y al principio en la iglesia cristiana, así como tomar la Santa Cena y todas las fiestas que se debían guardar en el Nuevo Testamento también, no se usaba jugo de uva, se usaba vino con cierto grado de alcohol. Ahora, hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo que es el vodka, lo que es el tequila, algunos tienen arriba del 50% de alcohol. El vino que se usaba en los tiempos de Jesús y anteriormente para estas fiestas, probablemente llegaba a un 5 o 6% de alcohol por litro. O sea, sí tenía alcohol, sí estaba fermentado, pero no tenía gran cantidad de alcohol. Entonces aquí lo que está diciendo, no debe beber con exceso, no debe emborracharse. Lógicamente, si es un vino que tiene bajo alcohol o tiene poco alcohol, para emborracharse, ¿qué tienes que hacer? Tomar en exceso. Y al tomar en exceso, lógicamente el alcohol te hace emborrachar. Entonces, en esos tiempos de Jesús, en esos tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios permitía tomar vino con alcohol, pero sin excederse. Dice el versículo 3, no debe beber con exceso, o sea, emborracharse, o meterse en peleas. Más bien, debe ser bondadoso y amable, y no puede ser amante del dinero, refiriéndose a las personas que quieren ejercer un cargo en la iglesia. Versículo 4. Tienen que manejar bien su casa. Tienen que administrar y manejar y cuidar su casa. Dice,
teniendo hijos que les obedezcan con todo respeto. Aquí entramos en otro dilema, en otro problema. Pablo también dice que nosotros los padres no debemos provocar a nuestros hijos a corajes o a iras o enojos. Entonces la persona que anhela un cargo, una persona que quiere ser líder dentro de la iglesia o tener un cargo, tiene que estar conscientes que no puede provocar a sus hijos a enojarse. Tiene que ser ecuánime, tiene que tener dominio propio y tiene que tener sabiduría para criar a sus hijos y enseñarlos a obedecer correctamente como dice la palabra, ¿me entienden? Qué triste es ver líderes, hermanos, que su casa la tienen patas arriba, pero son líderes dentro de la iglesia. Ahí es donde están fallando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de las personas que van a ser líderes en la iglesia. Y le da ciertas características que deben tener para poder ser líderes con todo respeto y derecho de la misma gente. Dice el versículo 5. Dice, pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea o iglesia mesiánica de Jesús o de Jehová? 6. No puede ser un nuevo creyente porque puede llenarse con vanidad y caer bajo el mismo juicio de Satanás. ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? Porque se llenó de vanidad y orgullo y quiso ser igual a Dios, olvidándose que era un ser creado. Por eso un líder no puede ser una persona nueva para evitar que caiga en esa trampa del diablo. Versículo 7. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera. Dice, para que no caiga en desgracia y en la trampa de Satanás. O sea, que se burlen, desprestigio y sobre todo que hablen del Señor por causa de su forma de ser. Por eso no se puede levantar una persona nueva. Se tiene que probar primero. Versículo 8. Asimismo, los ancianos tienen que ser de buena reputación, personas que se pueden confiar en su palabra, que no se den a beber excesivamente, otra vez emborracharse, a no tomar vino hasta emborracharse, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, amor al dinero. Versículo 9. Tienen que poseer la verdad de la fe, anteriormente escondida, dice, con una conciencia limpia. Cuando se refiere a los ancianos, se puede entender que son las personas como los diáconos o las personas que predican la palabra de Dios dentro de la iglesia. Dice el versículo 10, y primero ser sometidos a prueba, después, y si es considerado sin culpa, que sea nombrado anciano. Fíjate que también para los que son líderes como quieres, personas que están en el coro, en la música, tienen que ser probados y tienen que dar frutos. Aquellos que quieren predicar igualmente tienen que ser pasados por prueba, para que sean dignos de ser tomados como ancianos. Versículo 11. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no sean chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres también tienen ciertos requisitos para poder servir. Lo mínimo que no pueden hacer es ser chismosas, hermano. Versículo 12, que los ancianos, cada uno, sea fiel a su esposa, gobernando bien a sus hijos y a su casa. Lo mismo que le pide a los otros líderes. Versículo 13, porque aquellos que son buenos siervos como ancianos, obtendrán para sí una posición honrosa y mucha audacia en la confianza que viene por medio de Jesús el Mesías. Lo que significa que las reglas que expone Saúl para los diáconos son las mismas que para los dirigentes. Si tú te pones a leer en estos primeros versículos, hasta el versículo 13 del capítulo 3 de Timoteo, las reglas tanto para los líderes como para los ancianos son bastante rígidas y se tienen que cumplir, porque si ponemos cualquier tipo de persona,
estamos dejando de cumplir la palabra de Dios. Versículo 14. Espero visitarlos pronto, pero estoy escribiendo estas cosas, porque si me demoro, tú sabes cómo conducirte en la casa de Jehová, que es la asamblea mesiánica del Dios viviente, columna y fortaleza de la verdad. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que probablemente Pablo estaba ya preso. Y al escribir la carta le está diciendo, si yo me demoro en llegar, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y si Pablo le está diciendo eso a Timoteo era porque Pablo tenía la fe y la confianza de que Timoteo había aprendido bien de él cómo conducirse en la iglesia. Es más, se dice que una de las 7 iglesias de Apocalipsis, la primera que se menciona es Éfeso. Se dice que este Timoteo fue el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Por eso, si tú lees el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso le encuentra muchas cosas buenas, solo excepto que dejó su primer amor. Por eso te digo, es muy importante conocer quién era Timoteo. Ahora bien, dice, volvemos otra vez al 15, por si me demoro, tú sabes cómo conducirte en la casa de Jehová, que es la asamblea mesiánica del Dios viviente, columna y fortaleza de la verdad. La palabra dada al pueblo hebreo, o sea, dándole la palabra a los seguidores de Jesús, tal y como estaba en el Antiguo Testamento. Versículo 16. Grande, sin duda alguna, es la verdad fundamental de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él, refiriéndose a Jesús, fue manifestado en la carne y probado justo en el Espíritu, visto por ángeles y proclamado en todas las naciones, no israelitas, porque recuerda que los israelitas no lo aceptaron, los judíos no lo aceptaron. Está hablando de los gentiles. Dice, digno en confianza por todo este mundo y levantado al cielo en gloria. Cuando Jesús regresó al cielo o subió al cielo después de haber resucitado. Capítulo 4. El Espíritu, 4 versículo 1. El Espíritu explícitamente dice que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Cuando dice apostatarán de la fe, quiere decir que abandonarán sus primeras creencias cuando creían en Jesús y que todo era por medio de Jesús y en el nombre de Jesús. Por eso dice, poniendo atención a espíritus engañadores y enseñanza de demonios. La primera carta de Juan, un poquito antes, el libro que está antes del libro de Apocalipsis, dice que todo aquel que niegue que Jesús vino en carne a la tierra es espíritu de anticristo. De eso se refiere Pablo, de todos aquellos que al principio creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y con el tiempo negaron esa verdad que ya habían creído. Ahora bien, puedes leer Primera de Reyes capítulo 22 para que vean la diferencia de un profeta de Dios y uno de demonios. Lo mismo pasa que si tú lees Primera de Reyes capítulo 2, entenderás lo que es un predicador de Dios que habla la verdad y entenderás cuál es un predicador que no sigue a Dios y que lo que predica es mentira. Primero de Reyes capítulo 22. Dice el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos. Un espíritu mentiroso es uno que está en contra de las escrituras, o sea, un anticristo. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como con un hierro de marcar al rojo vivo. O sea, que no permiten que la luz resplandezca. Versículo 3. Prohibiendo el matrimonio.
Tú lo puedes mirar en la Iglesia Católica y otras religiones que prohíben ciertas cosas que Dios permitió. Dice que prohibir el matrimonio es una doctrina de Satanás. Dice, prohibirán el matrimonio y requieren abstenencia de comidas que Jehová creó para ser comidas con acción de gracias por aquellos que han llegado a confiar y a saber la verdad. En Jesús, hermano, hay personas que tienen el deseo o sienten en su corazón no comer puerco o no comer ciertas comidas. No es que la Biblia se los prohíba, porque en el Nuevo Testamento dice que todo lo que Dios creó es bueno para comer siempre y cuando se den con acción de gracias a Dios por esos alimentos. Pero aún así hay ciertas personas que los evitan. Dice el versículo 4, todo lo creado por Jehová es bueno y nada recibido con acción de gracias debe ser rechazado. Se refiere a todas las comidas que pueden ser comestibles. Por ejemplo, en México hay unas partes, no sé si ustedes lo sepan, hay mucha gente que come iguana en lugar de comer borrego, en lugar de comer gallina, o en lugar de comer res. Son sus costumbres. El hecho de que ellos coman iguanas no quiere decir que ellos están destituidos de la iglesia de Dios. Son costumbres, hermano. 5. Porque la palabra de Jehová y la oración de gracias lo hacen santo. Se refiere a las comidas. Dice el versículo 6. Si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien al Mesías Jesús. Demostrarás que has digerido las palabras de la fe y de las buenas enseñanzas que has seguido. Quiere decir que nosotros cuando enseñamos correctamente la palabra es un signo de que nosotros las hemos digerido y las hemos entendido. 7. Pero desecha las fábulas profanas, cuentos de abuelas y ejercítate en santidad. Hermano, en la iglesia siempre vas a encontrar cuentos, vas a encontrar historias, vas a encontrar tantos relatos, hermanos, que no tienen ni base bíblica, sino simplemente fueron hechos para causar divisiones o causar vanas discusiones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas. Hay tantos cuentos que le buscan a uno contarle o contaminarlo con ese tipo de cosas, cuando nosotros que conocemos la palabra sabemos que no es así. Versículo 8. A pesar de que el ejercicio físico tiene algún valor, la santidad vale por todo, puesto que tiene promesas tanto para la vida presente como para la vida venidera. Aquel que se limpia y que practica santidad es bendecido en este mundo y también tiene un premio cuando se va. Eso es lo que se refiere a la santidad. Yo sé, jóvenes, que es muy difícil la situación de ustedes. Tienen muchas presiones en el trabajo, en la escuela, en las mismas gentes jóvenes como ustedes. Pero aún así hay que tratar de mantenerse limpio y en santidad. Así de sencillo, mis hermanos. Versículo 9. He aquí una palabra en la cual puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada, en verdad. Por eso trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Dios viviente que es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de los que confían. No hay nadie más en que puedas confiar más que en Jesús, porque Él te dará la victoria siempre y cuando lo busques y busques hacer las cosas que Él te manda con un corazón limpio, mi hermano. Eso es una verdad innegable que tanto sirve para jóvenes como para ancianos, como para niños, como para ya los muy viejos. Siempre, siempre el Señor respaldará su palabra y sus promesas. Y esto nos hace entender una vez más, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. No hay otro, ni hay otro nombre, solamente el de Él y Él. 11. Ordena estas cosas y enseñanzas. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. En la Reina Valera dice diferente, dice que nadie tenga en poco tu juventud, que viene a ser
parecido. Más bien, sé ejemplo para los creyentes con tu palabra, comportamiento, amor, tu fe, confianza y pureza. En otras palabras, el hecho de que ustedes sean jóvenes no quiere decir que no pueden cumplir lo que Dios quiere hacer en ustedes. Y una de las cosas que ustedes pueden demostrar de que a pesar de que son jóvenes, son personas que conocen el Evangelio y lo entienden, eso en su forma de conducirse, de amar a los demás, de enseñar a los demás, de corregirlos y sobre todo de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Por eso tienen que entender, mis hermanos, que el hecho de que ustedes sean jóvenes no los descalifica para ser buenos siervos de Dios. Versículo 13. Hasta que yo vaya, pon atención en la lectura pública de las Escrituras. O sea, estudia la palabra. Fíjate que cuando dice que estudie las Escrituras, ¿a cuáles Escrituras se refería? Lógicamente se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque precisamente el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, apenas estaba escribiendo las cartas para poder hacer el grupo de 27 libros, los cuales son los que conforman el Nuevo Testamento. Entonces le estaba diciendo que estudiar las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Versículo 14. No descuides tu don que fue dado a ti por medio de profecía cuando el cuerpo de ancianos te dio la bendición. Esto es algo muy necesario para todos, jóvenes y viejos. Para los jóvenes, un día se va a dar, hermanos, yo no te puedo decir cuándo, pero en el cual vamos a orar por ustedes, los jóvenes. Vamos a poner los ancianos o los mayores, vamos a poner las manos sobre ustedes para que Dios los unja con una unción especial para poder lograr llegar a ser lo que Dios quiere que ustedes sean. Yo no sé. Algunos de ustedes serán predicadores, algunos de ustedes serán salmistas o cantantes, pero lo que vayan a hacer para Dios, hermano, que Dios cumpla su palabra en ustedes y que Dios les dé la unción, les dé la capacidad de lograr hacer lo que Dios quiere hacer con ustedes, hermano. Si son predicadores, hermano, mucho que mejor, mis hermanos. Dice el versículo 14, no descuides tu don que fue dado por ti por medio de profecía cuando el cuerpo de ancianos te dio la bendición. Por eso se ora para los jóvenes. 15. Sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él, para que tu progreso sea claro para todos. Todo trabajo que tenemos en el Señor tenemos que hacerlo a fondo, lo más que se pueda. De esa forma somos bendecidos nosotros y también es bendecida la gente que nos escucha. Versículo 16. Pon atención a ti mismo. En otras versiones como la Reina Valera dice, cuídate de ti mismo. Continúa en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. La buena y verdadera enseñanza ayuda a salvarse a uno mismo y a muchos que lo escuchan. Volvemos otra vez a lo mismo, mis hermanos. Tenemos ese gran problema de que nuestra carne a veces quiere y a veces no quiere. Y a veces como seres humanos jóvenes, muchas veces cedemos a las presiones que tenemos en la escuela o tenemos fuera de la escuela, ya sea en el trabajo, en la misma familia, con personas o familiares que no son cristianos. Por eso dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Pon atención de ti mismo para evitar que caigas en esas trampas que el diablo siempre anda buscando ponerlas. Ahora bien, capítulo 5 de Mateo. No reprendas al anciano tajantemente, sino exhórtale como si fuera tu padre. A los jóvenes trátalos como hermanos. O sea, tienes que tener manera o debes de tener una conducta buena para poder tratar a las personas. 2.
a las mujeres más viejas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con absoluta pureza, sin malos pensamientos, sin tener en la mente sacar ventaja de eso. 3. Muestra respeto para con las viudas que realmente están en necesidad. Hay unas que sí, hay otras que no. Dice el versículo 4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a hacer su labor religiosa para con su propia familia, y de esa forma paguen alguna deuda que tienen con sus antepasados, porque esto es lo aceptable delante de Jehová. Quiere decir que una persona que tiene familia, la iglesia no tiene que mantenerla, puesto que tiene hijos y nietos, y es obligación de la familia cuidar a esas personas que ya son ancianas. Versículo 5. Mas la viuda que realmente está en necesidad y ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Jehová y continúa en peticiones y oraciones de noche y de día. Esas son las personas que buscan servir a Dios, aunque sea en oraciones y peticiones, pero tal vez no tienen quien les ayude económicamente. Dice el versículo 6, pero que se da en sus dice, pero la que se da en sus propios apetitos ya está muerta, aún estando viva. Aquellas personas que lo hacen por negocio o por beneficio propio. 7. Instrúyalas acerca de esto para que no estén expuestas a culpa. En otras palabras, para que sepan las consecuencias de obrar de una manera u obrar de otra. 8. Además, cualquiera que no provee para su propia gente, especialmente su familia, ha negado la fe y esto es peor que un incrédulo. Hermano, esto se refiere a aquellos hombres y mujeres que tienen una familia, pero que no les gusta trabajar, que no proveen alimento para sus hijos, que no proveen beneficios para su familia para estar mejor. Aunque no lo creas, hay personas así dentro de la iglesia del Señor. Para ellos es esta palabra. Dice el comentario a este versículo, este verso es para la familia de uno. Se puede aplicar para ofrendas, pero nunca para ofrendas demandadas ni diezmos. O sea, no puedes justificar, no puedes decirle ese diezmo es para acá y no para el Señor porque yo lo necesito. Cada cosa lleva un orden. Y eso es lo que debemos entender y debemos comprender cuando estudiamos la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, permite que la viuda sea puesta en la lista, solo si tiene más de 60 años de edad, que haya sido fiel a su esposo. O sea, no todas las viudas tenían derecho, solo las que cumplían el requisito de la edad y de testimonio de que fueron fieles al esposo. Lo que significa que no todas tenían ese buen testimonio. Versículo 10 dice, y es conocida por medio de sus buenas obras como una que ha criado bien a sus hijos, que haya mostrado hospitalidad, se ha lavado de los pies de los santos de Jehová, se ha ayudado a aquellos en tribulación y se ha dado a todo tipo de buena obra. Lavado los pies de los santos, eso era trabajo de un esclavo, y en ese entonces se usaba porque todos usaban sandalias. Ahorita usamos zapatos cerrados. Por lo tanto, nuestros pies se mantienen limpios siempre y cuando siempre andemos con zapatos. Estamos hablando de los tiempos de Pablo y de Jesús. 11. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando empiezan a sentir pasiones carnales que los separan del Mesías, quieran casarse. En otras palabras, mujeres que perdieron a su esposo y andan buscando otro marido para satisfacer sus deseos carnales. Yo creo que ustedes lo entienden. Dice, esto las lleva bajo condena. Dice, por hacer a un lado la confianza que tenían al principio. 13. Y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solo ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando cosas que no deben.
Es cuando empiezan a hablar cosas que no nada tiene que ver con las Escrituras. Por lo tanto, dice el versículo 14, yo prefiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden su hogar, para no ser motivo de oposición a que las calumnien. En otras palabras, si una mujer que es viuda quiere casarse, se puede casar, pero ¿para qué? Para seguir manteniendo su vida dentro de la iglesia y con buen testimonio. 15. Porque ya algunas se han extraviado para seguir a Satanás. En otras palabras, para darle gusto a la carne. Versículo 16. Si algún creyente tiene parientes viudas, les debe proveer ayuda. La iglesia o la asamblea no debe tener esta carga, a fin de ayudar a las viudas que realmente están necesitadas. O sea, no se le puede poner a la más carga a la iglesia de la necesaria, puesto que hay personas que sí lo necesitan, pero hay otras que tienen familia, que son las que deben mantenerlas o ayudarlas. 17. Los dirigentes que gobiernan bien deben ser considerados merecedores de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro comunicando la palabra y enseñando, o sea, los predicadores. 18. Porque la Escritura dice en Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey cuando esté trillando el grano. En otras palabras, el trabajador es digno de su salario. El trabajador es digno de su salario. En la versión hebrea me gusta más en esa versión. Dice, darle al siervo lo necesario para hacer su trabajo. Si tú lo dices, el trabajador es digno de su salario, estás dando a entender que todo aquel que trabaja para Dios necesita o merece un salario. Eso dice la versión en español. La versión en hebreo dice, al siervo debe dársele lo necesario para hacer su trabajo. No está hablando desde el punto de vista como pago, sino darle lo que necesita para hacer su trabajo. Versículo 19. No oigas una acusación en contra de un dirigente o un líder, a no ser que haya 2 o 3 testigos. Siempre el diablo va a levantar gentes que te vengan a acusar o vengan a levantar una acusación contra un dirigente. Aquí está diciendo cómo debe una persona tomar una acusación de esa manera. Una vez más, nunca oigas una acusación en contra de un dirigente a no ser que haya 2 o 3 testigos. Y que hablen la verdad y que tengan un buen testimonio, desde luego. 20. Reprende como aviso a otros, a esos dirigentes que continúan pecando, los que pecan. Te ordeno solemnemente ante Jehová, del Mesías Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas instrucciones, no prejuzgando y sin hacer nada por favoritismo. Desgraciadamente en muchas iglesias está el grupo de los consentidos y el grupo de los que no son consentidos, el grupo de los feos, el grupo de los bonitos, y eso es lo único que hace, causa más divisiones, hermano. 22. No seas ligero en dar la bendición a nadie, y no compartas en pecados de otros. Consérvate puro. Aquí se refiere que no le puedes poner la mano a cualquier persona. Antes de imponer manos a una persona, tienes que preguntarle a Dios si estás haciendo lo correcto. Si no, no lo hagas. Y sobre todo dice, no compartas en pecados. No te prestes a ser parte de un pecado que está haciendo otro hermano. Debes mantenerte puro, dice Pablo. 23. Ya no bebas agua. Más bien usa un poco de vino por causa de tu digestión y por tus enfermedades frecuentes. En ese entonces, mis hermanos, había muchos problemas de que el agua estaba contaminada, no todos se tenía la cultura de hervir. Entonces Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, le da la recomendación de que beba vino. El vino en bajas cantidades es bueno para el cuerpo, bueno para la digestión, bueno para el corazón, pero en bajas dosis. No le está diciendo que se puede emborrachar. Y volvemos otra vez al punto. En los tiempos de Pablo y de Jesús se usaba vino
que sí estaba fermentado, no tan alto en cuestión de alcohol, pero se usaba vino vino fermentado, vino con alcohol para todo lo que se hacía. Aún hay culturas como la argentina, la chilena, en ciertas partes de México, en Europa, donde se usa vino para tomar después de la comida o durante la comida. No para emborracharse, sino para acompañar los alimentos. Una persona que viene de esas culturas, no es malo tomarse una copita de vino durante la comida, puesto que es su cultura. Hay otras personas que tienen el problema o tuvieron el problema de alcoholismo que no pueden tomar o oler el alcohol porque inmediatamente toman control de ellos. Y desgraciadamente vienen y pecan demasiado o vuelven a caer en manos del pecado. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, por causa del problema que tienes en tu estómago y de las enfermedades que te pasan frecuentemente en tu estómago, toma un poco de vino. Pero entiende, no es que el que tomes vino no es pecado. Tomar en exceso y emborracharte, eso ya es pecado. Versículo 24. Los pecados de algunos son obvios y corren a juicio delante de ellos, mas los pecados de otros los persiguen. Hay personas que no les importa pecar, aunque la gente se dé cuenta, y hay otros que los hacen a escondidas, pero siempre se sienten perseguidos porque saben que es pecado y han pecado contra Dios. 25. Asimismo, las buenas obras son obvias, y aun cuando no lo son, no pueden quedar escondidas. Bueno, mis hermanitos, llegamos al capítulo 5 de Primera de Timoteo. Aquí vamos a parar este estudio, en el capítulo 5. Espero que lo lean, espero que lo escuchen, espero que lean las notas. Y les voy a dejar una pequeña tarea para cada uno de ustedes. Mencionen 3 cosas que les haya llamado la atención de estos primeros 5 capítulos. Lo que ustedes piensen que les llamó la atención, lo que ustedes piensen que es algo nuevo para ustedes, algo, hermano. 3 cosas. Y en el correo electrónico que me manden de regreso, me dan la contestación. Este video lo voy a mandar el lunes en la mañana a todos. Y tienen una semana de lunes hasta el sábado para verlo 1, 2, 3 veces, las veces que quieran. Pero también para que contesten las 3 preguntas que le estoy haciendo. Menciona 3 cosas que te hayan llamado la atención de estos primeros 5 capítulos de Primera de Timoteo. También, mis hermanos, les voy a mandar un canto a cada uno de ustedes, 1 o 2 cantos, para que lo empiecen a practicar, a fin de que algún día podamos hacer un servicio de jóvenes y solamente los jóvenes puedan tocar y cantar esos cantos. Primero Dios, vamos a tener en un mes, 2 meses, vamos a tener, primero Dios, un servicio de jóvenes donde ustedes empiecen a participar, así como lo hacemos ahora sí los más viejos. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero no haber ido rápido, sino espero sus comentarios para poder hacerlo de diferente manera a fin de que sea para ustedes más fácil. También les voy a mandar las notas, les voy a mandar en inglés y en español el libro de Timoteo, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, para que también les ayude con las notas y ustedes puedan ir apuntando o marcando lo que se les haga más interesante. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y yo les digo, mis hermanos, no dejen de estudiar. Hay que seguir adelante, que Dios tiene grandes cosas que hacer con ustedes, que ni ustedes siquiera se imaginan. Pero Dios está ahí para bendecir a los demás a través de ustedes. Dios me los bendiga y hasta aquí terminamos.